Gloria a Dios. Un llamado a vivir para el Evangelio. En el pasaje de Romanos capítulo 1 versículo 1, Pablo el apóstol nos proporciona un poderoso ejemplo, hermano, un poderoso ejemplo de entrega y servicio a Jesucristo. Nos muestra la actitud y el compromiso de Pablo como siervo de Jesucristo. A través de la vida, hermano, y el ministerio del apóstol Pablo, encontraremos poderosas lecciones sobre nuestra propia identidad y llamado como creyentes. Gloria al Señor. Y hoy, hermano, quiero traer este mensaje poderoso. Hoy en mi mensaje quiero llevarles a reflexionar sobre un tema fundamental en la vida de todo creyente, un llamado a vivir para el Evangelio. Y nuestro punto de partida va a ser este libro de Romanos, el versículo que leímos, versículo 1, en el capítulo 1, donde el apóstol Pablo, hermano, nos brinda un claro ejemplo de lo que significa vivir para el Evangelio. Hemos leído en nuestra base bíblica, en Romanos capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Permítame compartir con ustedes tres aspectos importantes que encontramos en este versículo. Número 1, el llamado de Pablo a ser siervo de Jesucristo. Número 2, su llamado a ser apóstol. Y número 3, su separación para el Evangelio, o sea, apartado para el Evangelio de Dios. Además, vamos a explorar estos aspectos, hermanos, que tienen una aplicación relevante para nuestra vida como creyentes hoy en día. Nuestro texto de Romanos 1:1 comienza diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo. Aquí, hermano, vemos que Pablo se identifica a sí mismo como siervo de Jesucristo. Este término no se refiere a un simple empleado, sino a un esclavo. Esta palabra siervo viene de la palabra doulos, que significa siervo o esclavo. Y un esclavo es alguien, hermano, que ha entregado su vida por completo al servicio de su Señor. Los romanos tenían muy bien, o comprendían muy bien esta palabra, este concepto de esclavitud, de que un esclavo ya no vivía para sí, ya no hacía su voluntad, vivía para la voluntad de su amo y para obedecer a su amo. Y Pablo se consideraba un siervo o un esclavo de Jesús. Ahora, nosotros debemos, hermanos, entender la importancia de la identidad de Pablo como siervo de Jesucristo. La palabra siervo implica una relación de total sumisión y obediencia a su Señor. Y Pablo, hermano, entendió que su vida ya no le pertenecía a él, sino que ahora estaba su vida consagrada a servir a Jesús en todas las áreas de su existencia. Cuando él escribe la carta a los Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, aquí Pablo nos muestra el ejemplo supremo de sumisión en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que Jesús se hizo siervo, se humilló a sí mismo y se sometió incluso hasta la muerte en la cruz. Siguiendo este ejemplo de Jesús, Pablo, hermano, se reconoció como un siervo de Jesucristo y vivió en obediencia a esa voluntad. Pablo ya no hacía lo que él quería. Pablo ahora obedecía a su amo, que es Jesús. Pablo ya no hacía su propia voluntad, sino la voluntad de Jesús. Pablo vivía sometido, hermano, aleluya, a la autoridad de Jesús. Al llamar a Jesús Señor, Pablo reconoció la autoridad absoluta de Cristo sobre su vida, porque Cristo ahora era el que lo gobernaba, ahora Jesús era el que lo dirigía. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20, el apóstol Pablo nos recuerda que hemos sido comprados por un precio, el precio del sacrificio de Jesús, y que por lo tanto debemos glorificar a Dios con nuestros cuerpos. Como siervos de Jesucristo debemos someternos a su señorío en todas las
las áreas de nuestra vida, en nuestras decisiones, en nuestras relaciones, en nuestras finanzas y en nuestras prioridades. ¿Me están siguiendo? La vida de Pablo, hermano, es un ejemplo extraordinario de una entrega total a Jesús. Antes de su conversión, Pablo era un feroz perseguidor de la iglesia. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús en el camino a Damasco, su vida cambió radicalmente. Y a partir de ese momento, Pablo se convirtió en un apasionado seguidor de Cristo, dedicando su vida a la expansión del Evangelio. Pablo se convirtió en un siervo, en un doulos, en un esclavo de Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Después de su encuentro con Jesús, Pablo renunció a su vida anterior y a sus posiciones privilegiadas como fariseo. Después de su conversión, Pablo recibió un llamado específico para ser siervo de Jesucristo y predicar el Evangelio a los gentiles. En el libro de Gálatas, capítulo 1, Pablo afirma que no recibió su llamado de hombres. El llamado que Pablo recibió de predicar el Evangelio no lo recibió de un fariseo, no lo recibió de un líder religioso, no lo recibió de Pedro, no lo recibió de Juan, no lo recibió de nadie, aleluya, sino directamente de Jesucristo, aleluya. Él entregó completamente su vida al servicio de su Señor, sin importar las dificultades y los sufrimientos que él iba a enfrentar en su vida. En la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 7 al 8, Pablo declara: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Amada iglesia, mi Rey de paz, hermanos que me sintonizan vía internet, Pablo demostró una entrega incondicional a Jesucristo en medio de las pruebas y las persecuciones. Él mismo escribe en una de las cartas, específicamente en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 28. El apóstol Pablo ahí nos enumera las muchas dificultades que enfrentó por causa del Evangelio. Él enfrentó por causa del Evangelio azotes. Él enfrentó apedreamientos, él enfrentó naufragios, él enfrentó hambre, pasó frío, entre otras cosas. Pero a pesar de todo eso, hermano, Pablo perseveró y nunca renunció a su fe. Él siguió predicando el Evangelio, ganando almas para Cristo Jesús. El apóstol Pablo se consideraba a sí mismo como un siervo de Jesucristo, y en varias de sus cartas utilizó el término siervo para describir su relación con Cristo y su misión de llevar el Evangelio a todas las naciones. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 1 dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. También en su carta a los Filipenses capítulo 1, versículo 1, se presenta como Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Iglesia, mi Rey de paz, vivir como siervo de Jesucristo para Pablo significaba una entrega total y una obediencia fiel al llamado de Dios. Él no servía a Dios a medias. Él no decía: Señor, ahorita no tengo tiempo. Cuando él se consideraba un doulos, un esclavo, un siervo de Jesús, él estaba sometido su vida totalmente a Jesús. Estaba dispuesto a renunciar a sus propias comodidades, ambiciones y seguridad personal con el fin de difundir el mensaje de salvación. En su carta que él escribe a los Corintios, en 1 de Corintios 9, 19, Pablo dice: porque aunque soy libre respecto de todos me he hecho siervo para ganar a mayor número. También en Gálatas 2:20 expresa su entrega total a Cristo y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gloria a Dios. Como creyentes, hermanos, también hemos sido llamados a ser siervos o esclavos de Jesucristo. Ser esclavos de Jesucristo o ser siervos de Jesucristo
puede parecer extraña a primera vista, ya que la esclavitud es un concepto que evoca opresión y falta de libertad. Sin embargo, en el contexto de nuestra relación con Cristo, ser esclavo adquiere un significado completamente diferente y profundo. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo se describe a sí mismo como siervo o esclavo de Jesucristo en varias de sus cartas. Y esta elección de palabras no implica, hermano, que Pablo está subyugado o sujeto a una tiranía, sino que esta expresión, Pablo, siervo de Jesucristo, expresa su total entrega y sumisión a Jesús como Señor y Maestro. Ser esclavo de Jesucristo implica tres aspectos fundamentales que quiero compartir con usted hoy. Primero, un siervo de Jesucristo significa reconocer su señorío sobre nuestras vidas. Jesús es el único digno de ser nuestro Señor. En el Imperio Romano no era fácil ser cristiano, porque César, el emperador César, decía: adórenme a mí, díganme a mí, César es Señor. Era un acto como decir Cristo es el Señor. Haz cuenta que el emperador César, el emperador romano, se quería poner al nivel de Jesús. Adórenme a mí, digan César es Señor. Si no lo hace, lo vamos a matar. Pero ¿sabe qué? Los cristianos decían: no, César no es Señor, Jesús es Señor. Entonces, hermanos, ser siervo de Jesucristo significa reconocer su señorío sobre nuestras vidas, que Cristo es el Señor, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, estamos reconociendo su autoridad y nos sometemos a su gobierno en todas las áreas de nuestra vida. Esto implica renunciar a nuestro propio egoísmo y poner a Jesús en el centro de nuestras decisiones y acciones. En segundo lugar, ser siervo de Jesucristo implica vivir en obediencia a su palabra. Jesús nos ha dejado su enseñanza en las Sagradas Escrituras y es nuestro deber, hermano, estudiarla, meditar en ella y aplicarla a nuestras vidas. Como siervos de Cristo, no solo debemos escuchar su palabra, sino también obedecerla con un corazón dispuesto y humilde. Que la obediencia a Dios es el camino hacia la verdadera libertad y plenitud. En tercer lugar, ser esclavo de Jesucristo implica servir a los demás con amor. Jesús nos dio el ejemplo perfecto, hermano, de servicio, a lavar los pies de los discípulos y dar su vida en la cruz por la humanidad. Como sus siervos estamos llamados a imitar su ejemplo, poniendo al servicio de los demás nuestros dones, nuestros talentos y nuestros recursos. El amor y la compasión deben ser las características distintivas de aquellos que se consideran esclavos de Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amados hermanos, ser esclavos de Jesucristo no es una carga pesada o una limitación de nuestra libertad. Ser esclavo de Jesucristo es una bendición y una liberación. Cuando entregamos nuestras vidas al Señor, experimentamos la paz y la plenitud que Él solo puede dar. La esclavitud a Cristo nos libera de la esclavitud del pecado y nos lleva a una vida abundante en comunión con nuestro amado Creador. Dale un fuerte aplauso al Dios del cielo. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? En el versículo 1 de Romanos capítulo 1, Pablo también menciona que ha sido apartado, o mejor dicho, que ha sido llamado para ser apóstol. Ahí en ese mismo versículo, Pablo menciona su llamado a ser apóstol. Y esto nos lleva a reflexionar sobre el llamado específico que Dios tiene para cada uno de nosotros como creyentes. Y veamos cómo podemos aplicar esto a nuestra vida, hermano. Pero déjeme decirle en primer lugar que
Pablo no siempre fue el apóstol Pablo. Anteriormente fue conocido como Saulo de Tarso, instruido a los pies de Gamaliel, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, un hombre celoso de la ley de Moisés. Y este hombre fue un perseguidor de los cristianos hasta que tuvo un encuentro sobrenatural con Jesús camino a Damasco. Ahí el Señor, hermano, se le manifiesta y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí Saulo cae a tierra, y ahí el Saulo, hermano, fue cambiado y transformado, aleluya, por el poder de Jesucristo. Y Pablo dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y a partir de ese momento se convirtió en un seguidor ferviente de Jesucristo y fue llamado por Dios para ser un apóstol y mensajero del evangelio. El término apóstol proviene del griego apostolos, que significa enviado o mensajero. En el contexto bíblico, un apóstol es alguien que ha sido llamado y enviado directamente por Jesús. ¿Para qué? Para ser su representante y difundir su mensaje. Los apóstoles eran testigos presenciales de Jesús. Habían sido comisionados por Él y tenían autoridad espiritual y doctrinal para establecer y edificar la iglesia. Pablo se convirtió en un ferviente seguidor de Jesús y dedicó su vida, hermano, a propagar el evangelio y establecer comunidades cristianas en diferentes regiones. Pablo viajaba a diferentes continentes, levantando iglesias, fortaleciendo a los hermanos, ganando las almas, aleluya, porque para eso había sido llamado, para ser un apóstol, un enviado a los gentiles. Aleluya. Como apóstol, Pablo tuvo un papel fundamental en el establecimiento y la expansión de la iglesia primitiva. Viajó extensamente, plantó iglesias, enseñando y fortaleciendo a los creyentes en diferentes regiones. Además, Pablo escribió varias cartas que forman parte del Nuevo Testamento, proporcionando enseñanzas y exhortaciones para la comunidad cristiana de aquel entonces y en la actualidad. Como creyentes, aunque no seamos llamados a ser apóstoles en el sentido estricto de la palabra, pero todos hemos sido llamados por Dios para cumplir un propósito específico en el reino de Dios. Quizás tú no fuiste llamado como Pablo a ser apóstol, pero cada uno de nosotros, hermano, tiene un papel único y valioso en la expansión del evangelio y en el servicio a los demás. Al igual que Pablo fue llamado al ministerio, cada creyente, cada uno de los que estamos aquí, también hemos sido llamados a servir en algún ministerio en la obra de Dios. Y esta es una verdad importante en la vida cristiana. Cada creyente tiene un propósito y un papel específico en el plan de Dios. Y somos llamados a utilizar nuestros dones y talentos para poder servir y edificar al cuerpo de Cristo. Cada creyente, como Pablo, es llamado por Dios de manera única y tiene un propósito específico en el plan de Dios. El llamado al ministerio puede manifestarse de diferentes maneras y en diferentes áreas. Algunos creyentes pueden ser llamados al ministerio pastoral. Algunos creyentes pueden ser llamados al ministerio de liderazgo. Otros pueden ser llamados a la enseñanza, compartiendo y explicando la palabra de Dios a otros. Algunos pueden tener un llamado hacia la música y el culto, liderando de esta manera a otros en la adoración. Quizá otros pueden tener un llamado, aleluya, para el servicio social, el ministerio de ayuda, el ministerio de evangelismo. También puede ser un llamado a servir quizá en áreas específicas dentro de la iglesia local o en la comunidad. Iglesia Mi Rey de Paz, al igual que el apóstol Pablo fue llamado y comisionado por Dios como apóstol, cada creyente también tiene un llamado específico en la obra de Dios. Dios no te salvó para ocupar un lugar en la banca. Dios te llamó y te salvó y te puso dones y te puso ministerio y te puso talento para que tú, aleluya, trabajes en la obra de Dios como el apóstol Pablo.
Nadie puede decir que no tiene dones, nadie puede decir que no tiene ministerio. No, el asunto es que hay que orar a Dios que nos revele cuál es el ministerio, cuál es el don, cuál es el área específica en la cual el Señor quiere que trabajemos. Aleluya, que nos dé el Señor y nos diga cuál es esa área para poder servir en la obra de Dios. Gloria a Dios. Dios no nos salvó y nos llamó, hermano, para agarrar vacaciones espirituales. No, Él nos llamó y nos capacitó para poder servir en su obra. Cada uno cumple una función importante, hermano, como el micrófono, como las lámparas, como los abanicos, como las bocinas, como las bancas. Cada uno cumple una función. Así cada creyente en el cuerpo de Cristo cumple una función. Pablo dice y compara la iglesia universal de Cristo con el cuerpo humano. Dice, no todos son ojos, no todos son boca, no todos son nariz, no todos son manos. Cada uno, hermano, está en el cuerpo y cumple una función. De igual manera, cada uno de nosotros estamos en el cuerpo que es la iglesia y cumplimos una función, hermano. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Así que debemos de buscar a Dios en oración y meditación en su palabra para poder discernir cuál es ese llamado y cómo podemos cumplirlo en nuestra vida diaria. No importa cuán grande o pequeño parezca nuestro llamado, lo importante es obedecer y ser fiel a lo que Dios nos ha encomendado, y que estemos dispuestos a rendir cuentas y a vivir en obediencia a nuestro llamado, sabiendo que Dios nos equipará y nos va a capacitar para su obra. Dale un fuerte aplauso al Señor. Por último, en el versículo 1 de Romanos 1, número 3, Pablo también menciona que ha sido apartado para el evangelio de Dios. Primero, Pablo fue llamado a ser siervo de Jesucristo. 2, Pablo fue llamado a ser apóstol. Y número 3, Pablo fue apartado para el evangelio de Dios. Y este tercer punto, hermano, nos desafía a considerar nuestra dedicación y compromiso con el mensaje del evangelio. Pablo, apartado para el evangelio. La palabra apartado viene de la palabra griega aporizo, que significa separar o designar. Pablo, hermano, está haciendo hincapié en que él ha sido separado, en que él ha sido designado específicamente por Dios para un propósito especial. Y esta separación implica una consagración y una dedicación total al servicio de Dios. Cuando Pablo habla de ser apartado para el evangelio de Dios, se refiere a que fue consagrado o dedicado específicamente a esta tarea. Fue llamado y comisionado por Dios para ser un mensajero, un instrumento en la difusión del evangelio a todas las personas, especialmente a los gentiles. Su vida y su ministerio estaban completamente dedicados a ese propósito, predicar el evangelio. Cada creyente, hermano, al entregarse a Cristo y recibir su salvación, al igual que Pablo, es apartado para el evangelio. Es llamado a ser un testigo y un portador del mensaje del evangelio en este mundo. Usted, al igual que Pablo, también fue apartado para el evangelio de Dios, para consagrarse a la predicación de la palabra. Y esto implica también un llamado a separarnos del mundo y a vivir una vida consagrada a Dios, dejando atrás las prácticas pecaminosas y buscando la santidad. Al igual que Pablo, usted y yo fuimos apartados para el evangelio. Dice Pablo, fui apartado, pero dice, ¿para qué? Para el evangelio. El término evangelio significa buenas noticias o mensaje de salvación. Y aquí Pablo, hermano, se considera a sí mismo como alguien cuyo propósito principal es proclamar y compartir el evangelio de Dios. Su vida y su ministerio estaban completamente enfocados en llevar esta buena noticia a todas las personas. El evangelio, hermano, revela el amor de Dios, su plan de redención y la manera en que las personas pueden tener una relación restaurada con Él.
Al igual que Pablo, cada creyente está llamado a ser un testigo y un portador del evangelio. Y esto implica, hermanos, compartir el mensaje de salvación con aquellos que aún no lo conocen, tanto en palabras como en acciones. A veces me gozo que cuando veo a nuestra hermana Leti Cuenca, a veces cuando voy por ella ahí, hermano, ahí está con los vecinos hablándoles de Cristo. Mientras llega el pastor, ahí está hablándoles de Cristo. Se va con un vecino, se va con otro y quieren que ore por ustedes. Porque para eso fuimos apartados. Debemos estar dispuestos a hablar de nuestra fe y compartir las buenas nuevas de Jesús con amor y humildad. Pero dice que Pablo fue apartado para el evangelio, pero dice de Dios. Apartado para el evangelio de Dios. La expresión de Dios en el contexto de Romanos 1:1, donde Pablo dice que está apartado para el evangelio de Dios, enfatiza la fuente y el origen divino del evangelio. Esto quiere decir, hermano, que el evangelio no es invención humana. El evangelio no se lo inventó un predicador, un pastor. El evangelio no viene de los Estados Unidos, como me dijo una persona cuando lo estaba evangelizando. Ya sé de dónde viene, ustedes vienen allá de su religión de Estados Unidos. Pero el evangelio no viene de ninguna invención humana. Dice aquí que es el evangelio de Dios. Proviene directamente de Dios. Y al reconocer que el evangelio es de Dios, entendemos que el evangelio tiene autoridad porque es la revelación de Dios a la humanidad. No se basa en opiniones humanas ni en filosofía, sino que proviene del Dios supremo y soberano. Es la palabra que viene del corazón de Dios. Es la palabra que cambia las vidas. Gloria a Dios. Reconocer que el evangelio es de Dios nos lleva también a confiar y a depender completamente de Él en todas las áreas de nuestra vida. Reconocer que el evangelio es de Dios nos brinda seguridad y confianza en su provisión y cuidado en todas las áreas de nuestra vida. Iglesia, mi Rey de paz, al comprender que el evangelio es de Dios, nos sentimos motivados y capacitados para compartirlo con otros. Nos convertimos en testigos de la gracia y el amor de Dios, invitando a otros a conocer y a experimentar su salvación. Como creyentes, debemos examinar nuestra dedicación y compromiso con el evangelio. Yo pregunto, ¿estamos dispuestos a ser apartados y dedicados para proclamar el mensaje de salvación? Yo pregunto en esta tarde, ¿nuestro testimonio refleja el poder transformador del evangelio en nuestras vidas? Que el ejemplo de Pablo nos inspire a vivir en una entrega total al evangelio de Dios y a ser testigos vivientes de su gracia. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Hoy, hermanos, hemos explorado los puntos claves del pasaje de Romanos 1:1 sobre Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio de Dios. Y hemos visto cómo estos puntos se aplican a nuestra propia vida como creyentes comprometidos. Que seamos, hermanos, siervos dedicados a Jesucristo, entregados por completo a su voluntad y sirviendo a los demás desinteresadamente. Gloria a Dios. Dios nos ha llamado, como Pablo, hermanos, a ser siervos de Jesús. Aleluya. Y que estas lecciones, hermanos, que hemos aprendido del apóstol Pablo, que siguen siendo relevantes para el día de hoy, nos desafíen a poder vivir vidas comprometidas con el propósito de Dios, y a llevar el mensaje de salvación a un mundo que lo necesita desesperadamente. Que el ejemplo del apóstol Pablo, hermano, nos inspire y nos guíe en nuestra vida cotidiana como creyentes para poder ser siervos de Jesús, trabajar en el ministerio que Dios nos ha dado
porque hemos sido apartados para el Evangelio de Dios.